Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a empezar un temita nuevo. Ya estamos terminando la parte de cálculo vectorial, ¿no? Donde estudiamos campos vectoriales, las relaciones que hay entre el campo y distintas superficies. Y vamos a comenzar con integrales de superficie de campos vectoriales, flujo de un campo vectorial. La clase pasada, ¿se acuerdan? Vimos integrales de superficie. ¿En qué consistía un integral de superficie? Uno tenía una función de 3 variables, y en lugar de integrarla sobre un volumen, la integrábamos sobre una superficie. ¿Se acuerdan? Yo di una teórica y después con Camila hicieron algún ejemplo. Esto ya lo venimos haciendo. ¿Se acuerdan cuando vimos integrales de línea? ¿Qué hacíamos? Una función de 3 variables, la integramos sobre una curva en lugar de integrarla sobre todo el espacio, o sobre una región de R3. Bueno, esas integrales de superficie nos van a servir para calcular un concepto físico y matemático que es muy importante, que es el concepto de flujo de un campo vectorial. No sé si ustedes están viendo ya en Física 2 el flujo eléctrico. ¿Llegaron? ¿O todavía no? ¿Flujo Sí, de un sí, campo vimos. eléctrico no lo vieron? ¿Lo vieron? Perfecto. Bueno, acá lo vamos a ver un poquito más elaborado desde el punto de vista de la matemática. Y vamos a entender bien el concepto. El concepto matemático, que con el concepto matemático van a entender también el concepto físico. Bueno, entonces ahora les pido por favor que tengan un poquito de imaginación. Yo sé que no es fácil, dejen volar la imaginación, pero no piensen en mariposas, flores, no. Vamos a pensar en una superficie, un campo vectorial, vamos a pensar que las líneas de campo atraviesan esa superficie. Ese tipo de imaginación les voy a pedir. Después, si quieren, piensen en los pajaritos, las mariposas, las flores. Bueno, imaginemos un fluido con densidad ρ. Decía, primera cosa extraña, no sé si llamarla extraña, tenemos una densidad variable, que ya lo vimos cuando vimos integrales dobles, ¿se acuerdan? Y triples. Una densidad que varía con la posición. Generalmente la densidad de los fluidos es constante. Puede variar, sí, con la temperatura, pero no con la posición. Lo cual no quiere decir que no existan. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que imaginar es un fluido con una cierta densidad ρ, que se está desplazando y atraviesa una superficie orientada. Perdón, antes de dar esto, yo ya me adelanté, tendría que haber dado lo que es una superficie orientada, perdón. Porque voy a necesitar estas definiciones matemáticas para entender el concepto de flujo. Ya retomamos temita de flujo. Veamos lo que es una superficie orientada, porque si no, después no van a entender bien lo que es el flujo. Una superficie orientada es una superficie, chicos, que tiene 2 caras, punto. Tiene una superficie que podríamos pensarla que tiene una normal hacia afuera y otra cara interior que tiene una normal hacia adentro. ¿Ven? Acá tiene una superficie como esta y tengo una normal que sale para afuera y una normal que es colineal, está en la misma recta de acción que esta otra, que apunta hacia adentro. ¿La ven? Bueno, volvamos a nuestra definición, o sea que es una superficie con 2 caras en las que se especifica una de ellas como la cara exterior o positiva y la otra recibe el nombre de cara interior o negativa. ¿De acuerdo? Bueno, en cada punto X y Z que pertenece a S hay 2 vectores normales unitarios, N1 y N2. Fíjense, N1 y N2. ¿Qué particularidad tienen? Que son unitarios, tienen módulo 1. Tal es que N1 es menos N2. La clase pasada, cuando vimos parametrización de superficies, vimos que si nosotros derivamos el vector RUB, bueno, y hacíamos este producto vectorial, obteníamos, ¿qué cosa? Si yo hago el producto vectorial entre 2 vectores, ¿qué obtengo?
otro vector que es ortogonal a este. Este vector ya de por sí, RU vectorial RB, es n. Es n. Ahora, para que sea unitario, ¿qué tengo que hacer? Lo divido por su módulo. ¿Se dan cuenta? Y así obtengo la normal. Esto lo vamos a usar para deducir algunas fórmulas. Concretamente la fórmula de flujo la vamos a sacar, vamos a tener que usar el concepto de cómo se calcula la normal de la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, y acá tenemos una superficie con n apuntando hacia afuera y n apuntando hacia adentro. Acá tenemos orientación positiva hacia afuera, orientación negativa hacia adentro. ¿Ven las normales que apuntan hacia adentro en esta? Y en esta las normales apuntan hacia afuera. Tengamos presente esta formulita, chicos. ¿Se la van a acordar? Porque ahora enseguida, en 5 minutos, la vamos a usar para deducir la fórmula de flujo. Es necesaria esta fórmula. Nadie les va a tomar la deducción, pero sí hay una o dos preguntas en los finales. Las famosas preguntas múltiple choice de los finales, bueno, hay alguna que otra pregunta que está relacionada con flujo de un campo vectorial. Por lo tanto, tienen que recordarla bien, aprender bien conceptualmente lo que representa la fórmula de flujo. Bueno, y ahora sí, ¿entendieron esto, lo que es una superficie orientada? Es una superficie que tiene dos caras, punto. Una cara que apunta hacia afuera, una cara que apunta hacia adentro. Y en ella definimos, en cada una de esas caras definimos las normales. ¿Cómo calculamos las normales? De esta manera. ¿Se acuerdan lo que era una superficie paramétrica y la función vectorial R de V? Bueno, acá está R de V derivada respecto de U y acá está R de V derivada respecto de B. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer esto que les escribí, este speech. Dice así: imaginemos un fluido con densidad ρ de x y z que se está desplazando y atraviesa una superficie orientada S. Pensemos a la superficie S como una red de pesca en una corriente de agua. ¿Se entendió eso? Imagínense que acá vienen los pescaditos, o esto es una red y el fluido atraviesa la red, el agua. El fluido en movimiento forma un campo vectorial de velocidades. ¿Eso les queda claro? Que un líquido en movimiento, un fluido, es un campo vectorial. Si uno a cada punto del fluido le asigna un vectorcito de velocidad, es un campo de velocidades. ¿Está bien eso, chicos? ¿Lo entendieron? De hecho, en las primeras clases yo les dije que los campos, cuando vimos campos vectoriales, yo les dije, normalmente los campos son de fuerzas o de velocidades. ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay alguien que quiere entrar. Juan Martín. Admitir. Bueno. La razón de fluido, es decir, la masa por unidad de tiempo, por unidad de área, es ρ por v. ¿Esto qué me está diciendo? Que yo tengo un fluido que se está moviendo con una velocidad v, esto es lo que le da el carácter vectorial al campo, y una densidad. Eso se llama relación de fluido. Si dividimos la superficie S en pequeñas cuadrículas S y J, esta es nuestra superficie S, ¿la ven? Y la dividimos en pequeñas cuadrículas S y J, como esta. Y esto que está acá, este vectorcito F, es una línea de campo. Representaría la velocidad que tiene una partícula justo acá en la superficie, cuando la atraviesa. ¿De acuerdo? Bueno. Dividimos la superficie S en estas cuadrículas S y J que, como estas S y J son muy chiquitas, son prácticamente planas. ¿Eso se lo imaginan, chicos? ¿Que son planas las S y J?
por más que la superficie sea curva, la Tierra es curva, sin embargo para nosotros es plana, porque es gigante. ¿Se entiende, no? Bueno, esto es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esa SIJ que está dibujada acá, a los fines prácticos la podemos pensar como una superficie plana, porque es muy chiquitita en relación a toda la superficie S. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que estas superficies son casi planas, por lo tanto la masa de fluido que atraviesa por unidad de tiempo en la dirección del vector normal n es, bueno, ¿qué es? La masa, ¿no es cierto? La masa por el área. Unidad de masa y me va a dar por tiempo. ¿Por qué por tiempo? Porque está la velocidad acá. Acuérdense que la velocidad, ¿qué es? Masa sobre volumen. Perdón, la densidad es masa sobre volumen. Lo tengo multiplicado por velocidad. Lo tengo multiplicado por velocidad. ¿De acuerdo? Velocidad es longitud sobre tiempo. De hecho, que acá me aparece tiempo. ¿Está bien? Bueno, donde ρ, v y n se evalúan en algún punto S y J. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que hice es multiplicar esta masa por el área. Sigue sumando gente. Bueno. Al sumar todas estas cantidades y al calcular el límite, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta integral. Esta integral que representa la cantidad, por llamarlo así, de fluido que está atravesando la superficie S. ¿Por qué se elige este ejemplo así de fluido? Porque por ahí se entiende mejor que un campo que es 100% matemático, o un campo de fuerza. Así uno se imagina pequeñas partículas que tienen asignadas una velocidad v, y que están atravesando esa superficie. ¿Se entiende la idea? En definitiva, cuando uno piensa el flujo de un campo vectorial, lo que tiene que imaginarse es el campo, las flechitas estas, acá hay una sola dibujada, pero hay infinitas. Cada punto de ese tiene un vectorcito del campo, ¿no es cierto? Entonces, el flujo es, de alguna manera me representa la cantidad de líneas, o la cantidad de intensidad de líneas que están atravesando esa superficie S. Bueno, esta integral la puedo escribir así, o si no, también la puedo escribir de la siguiente manera. Como esto, ρ, la densidad por la velocidad, es el campo, directamente pongo F, ¿ven? Esto lo reemplazo por F. Y n me queda como está, bueno, y esta es el diferencial de superficie. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que nosotros estábamos multiplicando esta cantidad por el área de CJ. Cuando sumamos sobre las infinitas no, pero una cantidad, podríamos decir, en realidad es infinita, porque estos SIJ son muy chiquitos y hacemos tender el número de subdivisiones a infinito. Entonces, de ahí que podemos integrar a hacer una suma de Riemann. ¿De acuerdo? Bueno. Aguántame un cachito, voy a poner un poquito de miel en la garganta. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Perfecto. Muy bien. Bueno. Esto lo entendieron, ¿no? Acá tengo masa sobre volumen, o sea, podría decir que kilogramos masa sobre metro cúbico. Acá tengo metro sobre tiempo. El metro con el metro se me va, ¿no es cierto? Me quedó metro cuadrado. Con este metro cuadrado de acá, ¿qué me quedó? Masa sobre tiempo. ¿Entendieron esto? Esto que está acá se llama caudal másico. Esto es una magnitud física importantísima
en lo que es el estudio de la propulsión, de motores a reacción y de cohetes. Si yo a mayor caudal másico, más empuje va a tener un determinado motor. ¿De acuerdo? Por unidad de tiempo. Bueno, o sea, la cantidad de masa que atraviesa una determinada superficie por unidad de tiempo. Muy bien. Esta formulita, tengámosla presente. Esto que está acá, ya es el flujo. Esta integral es el flujo. Lo que me está diciendo esto es que, bueno, yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, calcular o ver cómo interactúa ese campo sobre esta superficie. Es una especie de interacción. ¿Cuántas líneas de campo o qué intensidad del campo? Porque va a depender mucho de la forma de la superficie y de la forma del campo. ¿De acuerdo? Ahora después, cuando les voy a mostrar un grafiquito muy sencillo que lo van a entender, y seguramente con lo que vieron en Física 2 también lo van a entender. ¿Hasta ahora todo bien, chicos? ¿Le encuentran alguna analogía con lo que vieron en Física 2? Lo único que ustedes en Física 2 lo que veían eran líneas de campo eléctrico, que cortaban una superficie. Es lo mismo. Básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Gran silencio. Bueno. Muy bien. Deduciendo la fórmula operativa de la integral de flujo. ¿Por qué le pongo fórmula operativa? Porque con esto, chicos, con esto no vamos a ningún lado. Esto es muy lindo, joya, queda bárbaro, muy elegante. Pero si yo tengo que hacer cálculos, esto tengo que desglosarlo. Tengo que desglosarlo, esto. Entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a volver a utilizar esta formulita. Porque si ustedes se fijan, en la fórmula de flujo está la normal en este punto. Y fíjense, acá en este grafiquito tenemos un elemento SIJ de la superficie S, está dibujada la normal, o sea que acá en este punto la normal es perpendicular a la superficie, y tenemos en este mismo punto el campo. ¿De acuerdo? Y fíjense que acá está hecho el producto escalar entre estos dos vectores. Con lo cual yo estoy proyectando uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Si yo esto lo tuviese que calcular, sin hacer producto escalar, o haría el módulo de f por el coseno del ángulo que forman. Porque el módulo de n, ¿cuánto vale? 1. ¿Se acuerdan que n es la normal unitaria? ¿Se entendió lo que les dijo? ¿Lo que les dije? Bueno, lo que hacemos es proyectar f sobre n, proyectamos f sobre n y multiplicamos por la superficie. Y sumamos sobre toda la superficie S. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos cómo calcular el área superficial de una superficie paramétrica? ¿Se acuerdan de esta formulita? Es una integral doble muy especial que nos permite, ¿qué cosa? Nos permite calcular el área de una superficie paramétrica y también nos permite calcular el área de una gráfica. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿sí? Recordemos que el área superficial de una superficie paramétrica es esta integral. La integral doble sobre D, este es el dominio del parámetro, este es el módulo de RU por RB, producto vectorial, diferencial de área, donde D es el dominio del parámetro. Y recordemos también que la normal es esto. Es un vector
unitario. Acuérdense que RU por RB nos da un vector ortogonal a la superficie. Lo divido por su módulo y me da un vector ortogonal de módulo 1. ¿De acuerdo? RU por RB, RU por RB, lo ven el cursor, ¿no? Te estoy marcando acá. ¿Lo ven el cursor? Sí, se ve. O sea, hacemos RU vectorial RB, nos da un vector ortogonal a la superficie, ¿no es cierto? Perpendicular. Lo divido por su módulo y obtengo un vector ortogonal de módulo 1. A eso lo llamamos la normal. Bueno, acá está la definición, lo que les dije recién. A veces se suele poner F escalar diferencial de S porque meto la normal acá con el diferencial, ¿no es cierto? Si no, también lo puedo escribir así. Esta integral se denomina también flujo de F sobre S. ¿Está bien? Acá está la definición, si F es un campo vectorial continuo. Todos los campos que vemos nosotros, chicos, son continuos, acuérdense, ¿eh? No varían con el tiempo. Tomamos una foto, ahora, vengo mañana, tomo la foto y está igual, no cambió en nada. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, si F es un campo vectorial continuo, definido sobre una superficie orientada a S, con un vector unitario n, entonces la integral de superficie de F sobre S es esto. ¿De acuerdo? Bueno, esta integral se denomina también flujo de F sobre S. Bueno, todo muy lindo, es lo mismo que yo les escribí acá, cuando vimos el agua atravesando esta superficie. Vamos a repartir esto, a ver en qué nos queda esta integral. ¿Dónde hay que evaluarlo al campo, chicos? Vamos a venir acá, vamos a venir acá. ¿Me interesa este punto donde está el cursor? No. ¿Este punto me interesa? No. ¿Me interesa un punto acá sobre la superficie? Sí. ¿Dónde tengo que evaluar el campo? ¿En cualquier lugar o en una superficie? No, en la superficie. En ese. Exactamente, en ese. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Componer el campo con la superficie, con R de V. Normalmente esta superficie va a venir dada en forma paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos en la clase pasada? Cuando calculábamos la integral de superficie, ¿qué hacíamos? Evaluamos la f de x y z, ¿en dónde? En la superficie. ¿Y cómo hacíamos eso? Componiéndola. ¿Se acuerdan? Pasó una semana nada más, yo sé que... Sí. Bueno, perfecto, entonces, fíjense. Lo primero que podría hacer es n, escribir lo que es. Acá lo tienen. F la evalúo ¿en dónde? En la superficie. ¿Y qué era el diferencial de S? Esto que está acá es el diferencial de S, lo escribo. Y acuérdense que ya cuando hacemos este desglose, yo no digo que uno la descuartiza, todo esto es equivalente, esto es muy elegante, esta es una expresión muy elegante, pero terminamos integrando ¿dónde? Sobre el dominio del parámetro. Sobre el dominio del parámetro. ¿De dónde salió esto? Del diferencial de S. De esto. ¿Y qué podemos hacer acá, chicos? Fíjense. ¿Podemos simplificar algo? Sí. Con esto lo puedo simplificar. Y me queda una expresión más sencillita. Fíjense, me va a quedar el campo, obviamente evaluado sobre la superficie paramétrica, multiplicado por RU vectorial RB. Fíjense, vector, producto escalar entre dos vectores que obtengo. Un escalar. Acuérdense que el resultado final de lo que ustedes tienen adentro de la integral, en el integrando, siempre es un escalar. Ustedes van a meter vectores, ahí van a aparecer vectores, pero siempre la operación que van a hacer termina siendo un producto escalar entre dos vectores. El producto escalar entre dos vectores es un escalar o una función escalar. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo ahí? Bueno, hasta ahora todo muy lindo, muy lindo. Ahora, yo les puedo asegurar que calcular esto, dependiendo de la forma del campo, de la forma de la superficie,
Es complicado. Es complicado. Por suerte, como no somos malos, les vamos a dar superficies lindas, por llamarlas de alguna manera, y generalmente superficies cerradas. Con lo cual, en vez de hacer esta integral de flujo, van a terminar utilizando una integral triple, mucho más sencilla. Van a usar un teorema que se llama el teorema de Gauss, o teorema de la divergencia. Lo cual no quiere decir que por ahí en el examen les tomemos algo así. Lo que sí les puedo decir, que esta fórmula, chicos, apréndansela bien, porque hay una o dos preguntas en el final. ¿De acuerdo? Y a veces se presta confusión, porque por ejemplo, ustedes ven esto, a ver, se me escapó el cursor, acá está. Ven esto, F, es esta, pero resulta que acá, en vez de ponerle D, le pusieron S. Chau, está mal. ¿Se entiende? ¿Escucharon lo que les dije? Sí. Bueno, piensen que el final es así, Hay que saber mucho. No hay que saber la deducción, que es sencilla, pero hay que saber utilizar la fórmula y el concepto. Sí, repito, hay una pregunta referida a esto, no me la acuerdo ni se la voy a decir. Hay una pregunta sobre esto, no me acuerdo si estaba bien o si era todas las anteriores, pero había, o pueden haber varias, pueden haber una donde esta es la correcta o no hay ninguna correcta y ustedes tienen que poner ninguna de las anteriores. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sigo? ¿Por ahora todo bien? ¿Hacemos un repasito? Bueno, hago el repasito cuando termine, que me queda muy poco. Bueno, esto es muy interesante y les va a servir para interpretar el concepto de flujo. Bueno, acá tenemos varios flujos. Acá tenemos un flujo atravesando una superficie. Acá tenemos un flujo radial, fíjense que va hacia el centro. Un flujo horizontal que atraviesa una esfera. Acá tenemos un flujo saliente. Esto podría ser, por ejemplo, una carga eléctrica puntual ahí en el centro. Eso lo deben haber visto, ¿no? ¿No lo vieron en Física 2? Chicos, Sí, es lo que estamos viendo ahora. ¿sí? Bueno. Acá tienen otro flujo atravesando la superficie de una esfera. Me interesa este dibujito. Fíjense, tenemos una chapita, ¿no? Una chapita, ¿la ven la chapita? Y un campo vectorial que es así, paralelo, de líneas paralelas. ¿Lo ven todos? En este caso, el flujo, ¿hay alguna línea de campo que está atravesando la chapita? Piensen que la chapita esa es muy finita. Puede ser una superficie imaginaria. No, no hay ninguna. No hay ninguna, exactamente. Por lo tanto, el flujo va a dar cero. ¿Se entendió? Y si vamos acá, F escalar N, ¿cómo son acá? Perpendiculares. El producto escalar entre dos vectores perpendiculares, ¿cuánto da? Cero. Cero. ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende acá que el flujo es cero? ¿Ven, chicos? Supongamos que ahora yo la corro, esta chapita, la inclino, la levanto un poquito, y ahora sí tengo líneas de campo que atraviesan la superficie. Y voy a usar el producto escalar entre los dos vectores, ¿no? Entre F y N. ¿De acuerdo? Acá la sigo inclinando más, el flujo va a ser más grande, hasta que lo pongo así colineal. Donde el coseno vale 1. O sea, 0 grados el coseno vale 1. Acá el flujo es máximo. ¿Está? Fíjense acá, si uno proyecta acá el diferencial de S sobre el campo, me da un vector cortito.
acá me da todavía más cortito, o sea, en este caso, el flujo me va a dar más intenso que acá. ¿Lo ven, chicos? Si yo proyecto la normal sobre el campo, ¿lo ven? Me daría un vectorcito que llega hasta ahí. Ahora, si yo la proyecto la normal sobre el campo, me da un vectorcito más largo. Y acá, bueno, acá directamente como el ángulo que forman es 0, coseno de 0 es 1. Es cuanto más grande es el flujo, ¿no? Me da un flujo de más valor. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí, muy claro. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. A ver. Vamos a hacer este problema que es un asco. Es un asco. No lo tengo desarrollado, ¿no? Las cuentas son horribles. Es pesado. Es pesado. Las cuentas son mucho producto vectorial. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a calcular el flujo de un campo vectorial. Determina el flujo de un campo vectorial f de x y z sobre, este es el campo, z y versor, y j versor, xk versor. ¿Está? A través de la esfera unitaria, x cuadrado más y cuadrado más este cuadrado igual a 1. O sea, lo que estamos haciendo acá está el dibujo, ¿no? Este es el campo, y esta es la esfera. Y acá estarían dibujadas las líneas de campo que están sobre la superficie de la esfera. Eso es el flujo. ¿Lo ven? Que debe ser parecido a este. Debe ser medio parecido a este. Bueno. Primero, vamos a tener que usar ¿qué fórmula, chicos? La fórmula operativa de flujo es esta. Acuérdense que el campo F, hay que hacer ¿qué cosa? Componerlo con la superficie de la esfera, con la superficie paramétrica. En vez de U y B va a ser eta y phi. Si tengo una esfera, ¿no es cierto? ¿Qué coordenadas voy a usar? Esféricas. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver. La clase pasada se lo di, ¿no? Recordemos que la superficie de una esfera de radio A se parametriza como, bueno, son las coordenadas esféricas. Componente I, componente J, componente K. A es el radio. En este caso, el radio, ¿cuánto vale? 1, esfera unitaria. Ahora lo que voy a hacer es componer el campo con la superficie de la esfera. Entonces, esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Cómo es el campo? Si yo el campo ahora lo evalúo sobre la superficie, bueno, la componente X va a pasar a ser Z. ¿Cuánto vale Z? A coseno phi, acá está. A coseno phi. Como A vale 1, directamente coseno phi. Y que igual es Z. Con A igual a 1, ¿ven? Seno phi, seno tita. X es Z. Seno phi, coseno tita. Seno phi, coseno tita. ¿Se entendió cómo se compone el campo con la superficie? Chicos. Sí. Perfecto. Ahora tengo que hacer el producto vectorial de R sub phi y R sub tita. Y lo hicimos la clase pasada. ¿Cómo calculamos R sub phi? Tenemos que derivar esto respecto de phi. ¿Y cómo calculamos esto respecto de tita? Derivamos esto respecto de tita. Eso lo hicimos en la clase pasada cuando integramos una f de x y z sobre la superficie en la esfera. ¿Se acuerdan? Bueno, hacemos el producto escalar, perdón, el producto vectorial y nos da esto. Nos da esto. O sea que ya tenemos todo. Tenemos el campo integrado con la superficie, el campo integrado con la superficie,
está acá, y tenemos el producto, este producto escalar, F escalar R phi R tita, que está acá. Bueno, el producto escalar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este por este y este por este. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, nos termina dando esto. ¿Dónde integramos? En el dominio del parámetro. El dominio del parámetro, o sea, donde viven, entre comillas, viven las coordenadas phi y tita. No son coordenadas esféricas. No son coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas están acá, cuando nosotros están en R3. Ahora, tita y phi son dos variables independientes. Son dos variables independientes que viven en un dominio de phi y de tita. ¿Entre qué valores se mueve phi? Entre 0 y pi, para hacer la esfera completa. ¿Y entre qué valores se mueve tita? Entre 0 y 2pi. ¿Lo ven? ¿Ven, chicos? Bueno. Están grabando la clase, ¿no? Porque esta es la parte más difícil. Hacen el producto escalar. Resuelvan la integral, la pueden hacer a mano o la pueden hacer con matemática, y esto termina dando 4/3 de pi. Bueno, este mismo ejercicio, que es una parafernalia de cuentas y que acá está muy simplificado, si ustedes lo tuviesen que hacer a mano, les lleva más de una carilla este ejercicio. No los quiero asustar. ¿Por qué? Van a tener que derivar esto respecto de phi, derivar esto respecto de tita. Eso lo hicimos en la clase pasada. Después hacer el producto vectorial. Y después hacer el producto escalar entre estas dos. Esta por esta y esta por esta. Por ejemplo, esta por esta da coseno, seno cuadrado, coseno tita, que debe estar por acá. Y hay una que se repite. Fíjense, pues nos quedó 2. 2 seno cuadrado phi, coseno tita, coseno tita. Bueno, traten de hacer las cuentas. No me quiero meter mucho en la práctica. Hacen las cuentas y les va a dar 4/3 de pi. Bueno. La clase que viene, vamos a ver el teorema Stokes y el teorema de la divergencia. Este mismo teorema, este mismo problema, si lo resolvemos utilizando este teorema, como yo les dije, con esta integral triple, sale en menos de un renglón. ¿Me escucharon bien? En menos de un renglón. Pero el teorema de la divergencia, el teorema de Gauss, se usa en casos muy especiales. Se usa cuando la superficie es cerrada. Si la superficie no es cerrada, hay que usar la integral de flujo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un repasito de todo, porque acá lo importante es lo conceptual. Vimos lo que es una superficie orientada. Todas las superficies que vamos a ver nosotros son superficies orientadas. Quiere decir que tienen dos normales, uno hacia afuera y otro hacia adentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la normal? De esta manera. No le vamos a pedir que calculen la normal, pero acuérdense de esta fórmula porque ya les digo, les voy tirando data. Hay una pregunta en el final sobre esto. Acuérdense de esta fórmula. RU por RB, vectorial, ¿no? Dividido el módulo del producto vectorial. ¿Está bien? Bueno, acá tienen como es orientación positiva hacia afuera, acá tienen la línea flujo hacia adentro, orientación negativa. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Después revéanlo en sus casas, como la clase está siendo grabada, la vuelven a escuchar y traten de sacarle jugo. Muy bien. Después vimos lo que es una integral de superficie, un campo vectorial. Y para eso nos imaginamos un flujo que podría ser una corriente de agua que atraviesa una superficie S. ¿Se acuerdan? Bueno,
¿Por qué lo utilizamos el concepto de flujo? Porque es más fácil imaginárselo. Es más fácil imaginar un líquido que atraviesa una superficie. Eso, podríamos pensar que el campo vectorial está atravesando la superficie. Eso es el flujo. Y llegamos a esta integral, al integral de flujo. Fíjense que, como yo le decía, uno tiene que proyecta el campo, ¿no es cierto? O mejor dicho, proyecta la normal sobre el campo, como en este dibujito que les mostré acá. Uno proyecta la normal sobre el campo, ¿ven? Acá si la proyecto sobre el campo no es nada, me da 0. Acá me da este vectorcito más chiquito, y acá me da un vectorcito más grande, y acá me da el máximo. Bueno, ahora, esta expresión matemática es muy linda, muy bonita, pero tengo que llevarla a una fórmula operativa que a mí me permita determinar mediante un número, mediante una cantidad, ese flujo. O sea, lo que quiero hacer es cuantificarlo el flujo, darle algún tipo de medida. Entonces voy a tener que empezar a desglosar esto. Primero, ¿dónde evalúo el campo, chicos? ¿En cualquier lugar, en cualquier punto? No. Lo evalúo únicamente arriba de la superficie, sobre la superficie. Y la normal la voy a escribir como lo que es, como esto. Y automáticamente me sale la fórmula de flujo. Acá está nuevamente escrita la integral de flujo. Acá ponemos lo que es la normal, fíjense, acá está la normal. RU vectorial de RB dividido el módulo de RU vectorial de RB. ¿De acuerdo? Esto es un vector. Esto es otro vector, producto escalar entre dos vectores que me da un escalar. Acuérdense que adentro de la integral siempre hay un escalar. No nos puede quedar un vector. Nosotros metemos vectores, pero los vectores esos van a terminar dando una función escalar. ¿Se entiende la cosa? Bueno, y acuérdense que el campo lo evaluamos, como ya dijimos, en la superficie paramétrica. Que esto en vez de ser, podría ser una superficie paramétrica o la gráfica de una función que la parametrizamos. Bueno, acá, acá, fíjense que este con este se simplifican y me quedó una expresión matemática muy linda, que es esta. F, acuérdense, compuesta con R de V, escalar RU, vectorial RB. Y esta es la fórmula operativa para calcular un flujo. ¿De acuerdo, chicos? No es sencillo. Todo va a depender de la complejidad del campo y de la superficie, la forma de la superficie, y también de, ¿cómo es? De la región D, del dominio del parámetro. Bueno, este grafiquito espero que les haya sido útil, sobre todo este les debe haber sido útil, ¿no? Porque acá vemos el concepto de qué pasa cuando uno hace F escalar M. Esta es la normal, y este es el campo. Si yo hago F escalar N, bueno, obtengo este vectorcito chiquitito, que está atravesando la superficie. Acá si hago F escalar N, obtengo acá un vectorcito más largo, y acá directamente el flujo es máximo. ¿Se entendió? Bueno, y después, finalmente, calculamos el flujo de un campo vectorial. Acá ya les digo, está súper simplificado todo, está súper simplificado, pero están hechas las operaciones básicas que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Revisen la clase pasada, donde, bueno, ahí hicimos todo, está hecha esta cuenta está hecha, es esta que está acá, está hecho este producto. Primero está la derivación, ¿cómo calculamos Rφ? Derivando esto respecto de φ. Acuérdense que A vale 1 en este ejercicio. Por ejemplo, Rφ, ¿cuánto sería? Si derivo respecto de φ. Coseno φ, coseno θ.
coseno phi seno tita menos seno de phi. ¿Cuánto valdría r tita? Tengo que derivar esto respecto de tita, me va a quedar menos seno phi seno tita. Acá me quedaría seno phi coseno tita. ¿Y acá aparece tita? No, esta daría 0. Por lo tanto, r sub tita tiene la componente k de r sub tita es 0. ¿Se entendió lo que les estoy diciendo, chicos? Bueno, hacemos las cuentas y nos da 4 tercios de pi. Este ejercicio sale con frita, digo yo. Sale con frita. ¿Por qué? Por las características del problema, como la superficie es cerrada, se puede aplicar un teorema que se llama teorema de Gauss. Y este ejercicio, que ya les digo, si lo tienen que hacer ustedes, que lleva más de una carilla, sale en un renglón. ¿Me escucharon bien, no? En un renglón. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones geométricas para que podamos aplicar el teorema de Gauss. ¿Cuáles son esas condiciones geométricas? Que la superficie que está atravesando el flujo es cerrada. Y de paso les nombro el teorema de la divergencia. Sea E una región simple sólida, o sea, una región de R3, cuya superficie frontera S, o sea, ¿qué es la superficie frontera? La superficie que encierra el volumen, tiene una orientación positiva, es decir, hacia afuera. Sea F un campo vectorial cuyas funciones componentes poseen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a E. ¿Por qué decimos que el campo vectorial, sus componentes tienen derivadas parciales? Porque vamos a hallar la divergencia. Vamos a tener que derivar f respecto de x más f respecto de y más f respecto de z. Fíjense que acá está expresado el flujo. Es muy linda esta expresión, pero cuando uno va a la matemática es infernal esta cuenta. En cambio esta es mucho más sencilla. ¿Pero qué nos dice el teorema de la divergencia? Que sea E una región simple sólida cuya superficie, o sea, ¿qué quiere decir sólida? Cerrada, que es como si fuera un cuerpo, cuya superficie frontera S tiene una orientación positiva. Dicho de otra manera, la superficie S encierra al volumen E. Repito, la superficie S encierra al volumen E. Con la clase que viene lo volvemos a ver esto y le damos stop. Yo cortaría acá, ya son las 7. ¿Dudas, preguntas? Y la clase que viene tengo 3 o 4 problemitas para hacer. Explico bien el teorema, le doy unos ejemplos y después Camila le va a dar otros ejemplos. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? Por ahora no. De mi ¿No? parte. ¿La esperamos a Camila? Bueno, quédense en línea o salgan y vuelvan a entrar, no sé. Como